Buenas, queridos estudiantes de la IED Camilo Torres, les habla el licenciado Félix Ortiz Tamayo, hoy con un nuevo tema, el estudio de los triángulos. Para introducción del tema, pues quiero recordarles que la matemática que estamos estudiando este año, la rama de la matemática que estudiamos en grado décimo, se llama trigonometría. Y hoy precisamente, a propósito de este tema, vamos a sentar las bases para poder entender por qué esta materia o esta rama de la matemática se llama así, trigonometría. La palabra trigonometría la podríamos descomponer en dos palabras, ¿no? Trigono y metría. Cuando hablamos del sufijo de la parte de metría, pues ya todos sabemos que se refiere a medida. Gono tiene que ver con los polígonos. Y trigono sería un polígono de 3 lados. Entonces ya sabemos que los polígonos de 3 lados son los triángulos. Entonces básicamente trigonometría significa el estudio de las medidas de los triángulos. El estudio de los triángulos. Trigonometría entonces sería el estudio o la medida de los triángulos. Ya en un video anterior estuvimos hablando de la clasificación de los triángulos. Hoy vamos a hablar del teorema de Pitágoras y cómo el teorema de Pitágoras nos sirve para plantear y resolver ejercicios y problemas. Entonces nos vamos aquí al teorema de Pitágoras. Pitágoras decía que en todo triángulo rectángulo se cumple que los cuadrados que se pueden hacer sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que se pueden hacer sobre los catetos. O sea, básicamente es h a la 2 más a a la 2 igual a la 2 más b a la 2. Pero vamos a explicar de dónde sale esto. Vamos a suponer que tenemos un triángulo rectángulo que tiene de cateto aquí 3 unidades y de cateto vertical 4 unidades y de hipotenusa vamos a ver cuántas unidades tiene. ¿Qué hizo Pitágoras? Dibujó cuadrados sobre los catetos. Entonces, por ejemplo, hizo esto. Y luego empezó a dividir estos cuadrados en unidades cuadradas. Entonces, por ejemplo, este que tiene 3 lados, 3 unidades, lo dividió en cuadritos, así. De tal manera que él se dio cuenta que los cuadrados que se pueden dibujar sobre este cateto son 9. Lo mismo hizo con el otro cateto. Como aquí son 4 unidades, encontró que sobre este cateto se podían dibujar 16. Y luego hizo lo mismo sobre la hipotenusa. Y encontró que sobre la hipotenusa se pueden dibujar 25. Lo curioso es que a él se le ocurrió sumar los catetos, 16 más 9, y le dio justamente 25. Claro, porque 16 más 9 es 25. Y resulta que eso ocurre en cualquier triángulo rectángulo. Siempre que sumemos los cuadrados que se puedan hacer sobre los catetos, me va a dar el número de cuadrados que se pueden hacer sobre la hipotenusa. Pero ¿cómo lo escribió Pitágoras? Pitágoras lo escribió de esta manera. Si yo sumo 16, que son los cuadrados sobre este cateto, más 9, que son los cuadrados sobre este cateto, es igual a los cuadrados sobre este cateto, sobre la hipotenusa. Pero el 16, el 9 y el 25, por ser números cuadrados, se pueden escribir como potencia de exponente 2. Por ejemplo, el 16 sería 4 a la 2, el 9 sería 3 a la 2, el 25, 5 a la 2, que corresponde a el cateto vertical al cuadrado, el cateto horizontal al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces este lado de aquí, la hipotenusa, debe medir 25. ¿Cómo lo escribió él en forma general? Lo escribió así: si yo sumo los cuadrados sobre el cateto A más los cuadrados sobre el cateto B, eso me tiene que dar igual a los cuadrados sobre la hipotenusa. Y lo podemos inclusive ordenar poniendo la hipotenusa de primero, y quedaría así: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
Ese es el teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos visto anteriormente y que hoy lo estamos repasando. Pero vamos a ver cómo se usa el teorema de Pitágoras. Ejemplos. Tenemos aquí dos triángulos rectángulos. Por ejemplo, en este triángulo me falta el lado C, o sea que me falta un cateto. Y en este triángulo me falta el lado más largo, o sea, la hipotenusa. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar el teorema de Pitágoras? Lo primero que ustedes deben hacer es identificar la hipotenusa. Entonces ya habíamos dicho que la hipotenusa se identifica porque es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces yo digo, ángulo recto, esta debe ser la hipotenusa. Entonces, como esta es la hipotenusa, por aquí comienzo. Es decir, D a la 2 es igual a C a la 2 más A a la 2. O sea, quedaría así. ¿Lo ven? D a la 2 porque esa es la hipotenusa y estos son los otros dos catetos. ¿Cómo sería el teorema de Pitágoras para este triángulo? Entonces buscamos el ángulo recto, la hipotenusa es n y comenzamos por ahí. Entonces n al cuadrado es igual a p al cuadrado más r al cuadrado, sería así. ¿Qué viene ahora? Ahora lo que viene es reemplazar los valores. Por ejemplo, el valor de B ya lo conocemos que es 13 metros. El valor de A ya lo conocemos que es 8 metros. Y nos quedaría como incógnita la C, que es lo que estamos buscando. O sea, así. Si hacemos eso mismo en este triángulo de acá, pues reemplazamos a P, reemplazamos a R y nos quedará como incógnita N. Así. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este ejercicio y este ejercicio? Que aquí me están pidiendo cateto, mientras que aquí me están pidiendo hipotenusa. Cuando me piden cateto, observen que el cateto hace parte de la suma y por lo tanto esto tendría que despejarse y se convertiría en una resta. Es decir, este término tendríamos que pasarlo del otro lado y pasaría a restar. Lo cual no sucede cuando me piden la hipotenusa. Cuando me piden la hipotenusa, vean que la incógnita ya está despejada. Entonces básicamente lo que tenemos es que resolver. Pero bueno, hagámoslo por partes. Vamos primero a resolver el primer triángulo. Entonces, lo primero que hacemos es elevar al cuadrado 13 al cuadrado, 169, m a la 2. Recuerden que es distributivo. 13 al cuadrado y m al cuadrado. Quedaría así. Lo mismo pasa con el 8. 8 al cuadrado, 64, m a la 2. Y observe que la C es lo que estamos buscando y es la incógnita. ¿Qué viene ahora? Pasar ese 64 para el otro lado para que la C me quede sola. Entonces sería así. Como está sumando, pasa a restar. Resolvemos esa resta. Me da 105 metros cuadrados. Observe que ya el lado C, el cateto C, ya está despejado. A veces los matemáticos o los estudiantes, por comodidad, hacemos que lo que estamos buscando quede del lado izquierdo y los números queden del lado derecho. Pues podemos simplemente invertirlo. Colocar la C del lado izquierdo y el 105 metros cuadrados del lado derecho. Por comodidad, como digo, si usted quiere seguir trabajando de esta manera, lo puede hacer y no hay ningún problema. Lo interesante aquí es que ahora necesitamos dejar sola la C. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es pasar el 2 que está en potencia, pasarlo del otro lado del igual. Ya sabemos que pasaría a ser la operación contraria, que es la radicación. O sencillamente podemos aplicar raíz cuadrada de ambos lados, de esta manera, y eso matemáticamente va a hacer que la raíz cuadrada se elimine con el cuadrado y me quede la C sola. Por lo tanto me queda C igual a raíz cuadrada de 105. O sea, así. Se eliminan y me queda de esta manera. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 105? 10,24. Eso lo pueden encontrar en la calculadora. Entonces acabamos de deducir que C es igual a 10,24 metros. Y ya tenemos solucionado el primer ejemplo. Si vamos a resolver el segundo, pues entonces será 15 al cuadrado, 22 al cuadrado. Como es una suma, la incógnita ya está despejada, simplemente sumamos estos dos, 709
aplicamos la raíz, ya va a quedar la n sola, y le sacamos la raíz con la calculadora al 709 y nos queda de esa manera. Ese es el ejemplo que ustedes tienen en su guía y que aquí hemos explicado pues detalladamente. Entre las actividades que a ustedes les quedan pendientes está el punto 2 de la actividad 1. Recordemos aquí que usted tiene en la actividad 1 un primer punto que es de complete, que ya usted lo sabe hacer con el video anterior. El segundo punto tiene que ver con aplicar Pitágoras para encontrar el lado faltante en estos triángulos. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Acá, ahí tenemos el punto 2. Entonces se trata de buscar el lado faltante. Entonces vemos que aquí nos falta un cateto, aquí nos falta hipotenusa, aquí nos falta cateto. Ya sabemos que donde nos faltan los catetos, eso va a terminar siendo una resta y luego sacando la raíz cuadrada. Pero donde sea la hipotenusa, pues simplemente es la suma hasta llegar a la raíz cuadrada. Entonces, dijimos que lo primero que hay que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, y que para aplicar el teorema de Pitágoras debemos identificar la hipotenusa. Entonces, en este triángulo, este es el ángulo recto, esta es la hipotenusa. O sea que comenzamos con a al cuadrado, sería así. En este triángulo, bueno, aquí vemos que ya podemos reemplazar a A y reemplazar a D, quedaría así. Y observamos que efectivamente la incógnita, lo que estamos buscando, hace parte de la suma y por eso tendríamos que pasar esto a restar allá. Pero ahorita lo hacemos. Veamos en este triángulo me están pidiendo H, que es la hipotenusa, miren, ángulo recto, hipotenusa. O sea que comenzamos aquí por H, sería así. Observe que aquí como no hay letras, pues lo hizo directamente, 15 y 32. Observen también que no estoy usando los metros. Yo puedo trabajar con los números y al final le pongo los metros. Ahorita vemos cómo. En el tercer triángulo tengo que identificar la hipotenusa. Ángulo recto, la hipotenusa sería 45. O sea que comienzo con el 45. Sería así. ¿Ven? Entonces la incógnita hace parte de la suma y luego vamos a tener que hacer la resta. De estos tres ejercicios que hace parte de la actividad que ustedes van a hacer, yo les voy a resolver el primero. Los otros dos sí los resuelven ustedes. Entonces, comenzamos aquí. Buscamos el ángulo recto, la hipotenusa es A y comenzamos con A. Igual la suma de los otros dos lados al cuadrado. Reemplazo los valores, queda así. Ahora resolvemos. 12 a la 2, 144, 10 a la 2, 100. Y ahora necesitamos dejar sola la X. Entonces tomamos el 100 y lo pasamos del otro lado a restar. Quedaría así. Hacemos la resta, 144 menos 100, serían 44. Entonces, como les dije, por comodidad ponemos la X del lado izquierdo y el número del lado derecho. ¿Ven? Y para eliminar este 2 aplicamos raíz, o simplemente pasamos el 2 que está en potencia, lo pasamos a raíz y quedaría así. Y resolvemos la raíz con la calculadora. Observe que aquí no usé metros, pero al final coloqué los metros y usé 3 decimales, 6,633 metros. Entonces quiere decir que este lado que está aquí mide 6,6 y hacemos la verificación. Ya nosotros habíamos dicho que el lado más largo es la hipotenusa, miren, 12. Entonces este lado nunca puede ser más largo que la hipotenusa. Evidentemente 6,6 es más corto que la hipotenusa, entonces tiene sentido. Mire que este es el segundo y este sería el lado más pequeño, 6,6. Entonces ya resolví el ejercicio, ya verifiqué que mi resultado es coherente, entonces está listo. A ustedes les queda de tarea los otros dos triángulos. Obviamente en el cuaderno los tienen que hacer los tres, pero ya este lo tienen hecho en el video.